Bien, entonces hagamos eso. Hagamos primero dudas que tengan ustedes. ¿Quién quiere empezar? Bueno, ¿alguien había dicho, Juan Pablo había dicho, o quién dijo Sí, sí, que sí. Yo. No, pero contame? igual es una boludez. Cuando vos quitas un elemento, ¿no? Sí. Eh, tenés que seguir avanzando por el hash hasta encontrar el espacio null o una clave que pueda ser movida. No. El tema es qué condición tiene que cumplir esa clave para que pueda ser movida. Ese es mi problema más que nada. Es todo un tema eso. Hagamos así. ¿Vos qué querés, la solución fácil o la solución difícil? Cualquiera me viene bien. Una Cualquiera te solución. viene bien. Sí, sí. El tema es así. El tema es que vos tenés. Estamos hablando de una tabla de hash torcida, digo, cerrada, ¿no? ¿Sí? Más torcida imposible. Entonces vos tenés acá dividido, tenés básicamente los pares clave valor. ¿Sí? Y lo que vas a tener acá guardado son justamente clave uno valor uno por ejemplo, clave 2 valor 2 clave 3 valor tres. Ahora, lo que pudo haber pasado, lo que vos me decís, es, seguramente te referís a esto, es posiblemente clave 2 tenía que ir acá, asignémosle números, asignémosle, por ejemplo, esto es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y seguramente, dependiendo de cómo se hayan insertado estas cosas, puede variar, porque, por ejemplo, si vos me decís que la función hash aplicada a K3 da 4, pero que la función hash aplicada a K2 también da 4, lo que pudo haber pasado es que insertamos primero el 3 y cuando insertamos la clave 2 vino acá, dijo, ah, está ocupado, colisionó y fue acá. Ahí supongo que arranca tu problema, ¿no? Entonces vos me decís, Claro. después eliminamos esto y vos lo que querés hacer acá es ver si podés mover esto para atrás. ¿Eso sería lo que me estás preguntando? Claro, sí. Sí. Aunque tendría que cargar un poquito más de espacio para poder como, a ver, podría ser una clave 4 y una 5 también dos claves más, ¿por qué no mejor? Claro, el tema es ese. Esta es la versión complicada, digamos. Reacomodar las Claro, ok, claves. claro. A ver, supongamos que tenemos. Hagamos. ¿Cómo vamos a hacer? Hagamos así. Hagamos, además de esto, tenemos K4 y valor 4. Es un valor 4. ¿Sí? Hagamos que colisionen todas, ¿sí? No, hagamos que colisionen casi todas. Hagamos así. Hagamos que todas estas. O hasta. Sí, puede ser. Hagamos que H de K1. Todas estas. Todo esto de 2. ¿Sí? Supongamos que todo esto de 2. Excepto que, por ejemplo, h de k4 es igual a 3. Esa está bien ubicada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo inserté en el orden k1, k4, k3, k2, posiblemente termine con esto, ¿no? Porque inserto k1, viene acá, perfecto. Inserto k4, viene acá, no hay problema. Inserto k3, tiene que ir acá, colisiona, lo mando para adelante, y k2 lo mismo lo mando para adelante, ¿sí? ¿Esto te sirve un poco más? Sí, sí. Bien, el problema es que vos me decís, cuando yo elimino algo, por ejemplo, K1 querés borrar vos, por ejemplo, Sí. quiero borrar esta clave, ¿sí? Acá me va a quedar un espacio vacío. ¿Qué problema hay que me quede este espacio vacío? Que claro, después cuando hagas el método de búsqueda no vas a poder encontrar esas claves. Claro, si yo busco, en este caso, si esto lo dejo así, y digo, che, buscame si tenemos K3, y viene acá, no, acá está vacío, listo, no está K3, ¿sí? Esa sería la solución. Entonces, para evitar eso, vos lo que querés hacer es reacomodar las claves como para que este lugar te quede ocupado y por lo tanto, si alguien viene a buscar, encuentre lo que tiene que encontrar. Claro. Ahora, para lograr eso, hay muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque vos decís, bueno, pará, ¿sabes qué? Puedo mover K3 acá. La primera pregunta sería cómo lo encontraste, ¿no? Pero bueno, no importa. Suponete que encontrás y decís, voy a mover K3 acá. Y agarras y lo moves acá.
¿Cuál sería el problema que tenés ahora? Que te quedas en nuevo espacio vacío. Te queda este espacio vacío, entonces no vas a encontrar K2. ¿Sí? Entonces, K3 no podría serlo movido, podría ser movido, por ejemplo, K2. Si mueves K2, todo funciona, ¿no? Porque ahí sí, este está bien y este lo vas a encontrar, no, no habría problema. ¿Está bien? Sí, Ahora, K4 no lo podrías mover, ¿por qué? Porque tiene que estar acá. ¿Sí? claro. Pero ahora tenés otro problema, que ¿cuál es? Yo tengo esto, pongo acá. Listo, acá funciona bien, pero si borro K4, oh, de nuevo tengo el mismo problema, ¿no? Borré K4, dejo este espacio vacío y acá tengo esto acá que de nuevo tengo que volver a mandarlo para atrás, ¿no? Porque sí. Claro. En definitiva, el reacomodamiento de claves para mí es la peor estrategia. Porque tienen que terminar creándose un algoritmo o una lógica demasiado compleja para lo que quieren lograr. ¿Sí? Entonces, esta es la forma difícil que yo te digo, hasta te diría que ni lo intentes. Porque no, no sé si tiene mucho sentido. Claro, ok. Ok, ok. ¿Cómo se soluciona esto? Se soluciona usando, ¿cómo sería la traducción? ¿Cómo sería la traducción? Sería como una lápida, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vos venís acá, decís, quiero borrar esto, y lo que decís acá es listo. ¿Sabes qué? Acá voy a marcar como que acá había alguien y se murió. ¿Para qué te sirve el se murió? Justamente para lo que hablamos recién. Che, estoy buscando K3. Vengo acá, no encuentro K3, digo, no está. No, pero pará. Acá había alguien, capaz que pudo haber colisionado. Entonces venís acá y buscás. Este no es. Este sí es. Entonces venís, por ejemplo, tengo H de K5 que también me daba 2. Y vengo acá y digo, che, no está, pero pudo haber estado. Este no está. Sigo colisionando, hay más cosas, no está. Sigo buscando, no está. Este está vacío, este ni siquiera estuvo ocupado nunca. Entonces yo sé que es imposible que se haya insertado K5, ¿sí? Entonces ya está, ya, con esto solo ya te solucionas el problema, no hay ningún drama. Ok, ok, Uno podría ok. decir, che, pero esto después cada vez que busques va a ser ineficiente. Bueno, sí, está bien. Claro, ok. La única forma de solucionar eso es o se soluciona solo cuando se agranda el diccionario porque agregas más cosas, eso se produce un rehash, entonces se reacomodan las claves, o podés decir, mira, después de tanta cantidad de eliminaciones que yo sé que me están quedando espacios, quizás me pueden quedar agujeros, podés reacomodar si querés ahí. Pero eliminar uno y reacomodar todo es como demasiado esfuerzo. No sé si Claro, ok. vale la pena. Ok, ok, ok. Eso siempre también va a depender, ¿no? Del tipo de tabla de hash que estés usando y para qué. Si vos me decís, mira, en esta tabla de hash es muy frecuente la eliminación. Entonces vos decís, che, ¿me conviene reordenar así o no me conviene? Porque voy a estar todo el tiempo eliminando y reordenando. Quizás no me conviene. Quizás como la consulta es una vez cada tanto, me conviene así usar un marcador y ya está. Claro, Total. Ahora vamos a decir, mira, las consultas son muy frecuentes, entonces es muy importante que esté súper optimizado el lookup y las eliminaciones no son muy frecuentes. Es muy raro que se elimine algo. Bueno, yo qué sé. Quizás ahí vos querés optimizar, súper optimizar el acceso y decir, bueno, cada vez que hay una eliminación, me tomo el trabajo de reordenar todo para que quede lindo. De nuevo, depende mucho del problema. Con que hagan esto para acá es más que suficiente. No hace falta que se compliquen tanto. buenísimo. No, claro, ok. Porque claro, Nico nos había dicho justamente al revés. Corte, que le gustaba más la otra, entonces yo quise implementar la otra. Que le Pero guste, depende de cada uno. Ok, listo, que buenísimo. le guste. De hecho, esto me hizo pensar, por ejemplo, en. ¿Conocen Cassandra? No, Cassandra es una base de datos distribuida. Y generalmente las bases de datos distribuidas usan este sistema. ¿Sí? Se borra algo, no lo borre, pone un marcador ahí. Porque generalmente el tema de borrar es un tema complejo. Entonces, tipo, pone el marcador, ya está. Claro, ok. Ok, Olvídense del ok. tema. Yo tengo una duda del TP. El insertar que debe hacer exactamente el anterior pasado como parámetro. Ah, sí, eso creo que lo mencionamos brevemente en la clase pasada. Suponete que tenés este hash, ¿no? Le estoy respondiendo a Juan. Tenés esta tabla armada. Tenés
Bueno, dejemos ahí. Supongamos que no elimine nada. Suponemos que tengo K1 acá. Pero es lo mismo, ¿sí? K1. No hace mucha diferencia. Tengo clave 1 y tengo valor 1. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo inserto? Si yo hago insertame clave 1, valor 9, por ejemplo, ¿no? Lo que va a pasar es que va a venir acá y va a decir, ah, mira, clave 1 existe con valor 1, bueno, lo voy a cambiar, esto lo cambio y pongo valor 9, ¿no? Básicamente eso es lo que está pasando. La función lo que te dice es, mira, cuando insertes algo, el valor que estaba, está bien, pisalo, pero devolvémelo, devolvé una referencia a ese valor que estaba ahí. Entonces, básicamente lo que tenés que hacer es, cuando insertás una clave y la clave ya tenía un valor asociado, está bien, insertá B9, pero devolvé B1 para que el usuario sepa qué valor estaba antes. Si no había nada, devolvé 1. Es para eso nada más, Juan. ¿Respondí a la pregunta? Yo tengo una duda sobre eso, Sí. más que nada. ¿Por qué sería doble puntero? ¿No iba a ser un puntero nomás? Si es solo un valor. O sea, yo pensé que era un vector ¿Qué y que vos tenías que ir valores? guardando los valores, los que vos sacás, los Pero reemplazás. vos, ¿qué sacas del diccionario? El valor, bueno, el valor reemplazado. No, para. Empecemos al principio. ¿Cómo se llama? Hash obtener se llama, ¿no? Hash obtener. Hash insertar. Está Insertar el. ya sé, insertar sí, obtener. ¿Cómo se llama? Buscar, hash buscar, ¿cómo Sí, le puse? obtener, obtener. Obtener, bien. Me quiere volver loco. Hash obtener, ¿qué devuelve? No la hice todavía, pero elemento encontrado, supongo. ¿Pero qué es el elemento encontrado? ¿Qué tipo de dato es? El par, perdón. El par. No, el par no puede devolver nunca. Casi seguro que no. El par es una abstracción que usa la tabla de hash. Devuelve un void pointer. Un void pointer. Entonces, acá vos lo que estás queriendo hacer, estás queriendo devolver un void pointer, pero ese void pointer no lo estás devolviendo como resultado de la función. Lo estás queriendo devolver usando un parámetro que te pasan, ¿no? Entonces, básicamente necesitas un puntero a ese tipo de datos. Por eso necesitas un void pointer pointer, porque querés modificarle el puntero al usuario para que apunte a B1. No te queda otra. Ah, ok, ok. Entiendo, entiendo. O sea, el usuario tiene este puntero. Si tiene este puntero, vos querés, che, puntero, apuntalo acá. ¿Cómo haces que este puntero apunte acá? Vos cuando llamás a la función, acordate que lo que pasás es una copia del puntero. ¿Sí? Entonces, si esto apuntaba a no sé dónde, este también apunta al mismo no sé dónde. Entonces, si tu función dice, ah, agarraste puntero y apuntalo a B1. Listo, perfecto. Y apuntaste esto que te pasaron, que era una copia, y el del usuario sigue en la nada. Entonces, lo que te tienen que pasar para que puedas hacer esto es, de nuevo, es no un puntero, copia de este, sino un puntero que apunte a este valor. Entonces, cuando le pasas la función a esto, decís, bueno, a través de este puntero, modifica el puntero del usuario y hace que apunte a B1. ¿Sí? Por eso necesitas un doble puntero. ¿No? ¿Quién más había preguntado? Ariel dice, tengo una duda respecto a hash. Creo que es algo breve. Bueno, ¿se me escucha? Perfecto. Es algo que se me ocurrió recién igual. Básicamente, cuando vos insertás muchos elementos en un hash y el hash se agranda muchas veces, después cuando se quitan muchos, o sea, sé No, que no para se el TP no hay achica. que... no, bueno, justamente por ese lado iba mi duda, pero igual, perdón. Eh, Cuando quitas muchos elementos, eh, el hash sigue igual, tipo, en ningún momento se debe achicar o existe alguna implementación en la que se debe achicar o algo así. Obvio que Eso es existe alguna implementación. Tu implementación podría achicarlo si querés. No hay ningún problema. La pregunta es si vale la pena. claro, Acá no. Pero volvemos al tema de antes. Por ahí la implementación dice, no, mira, cuando achicás el diccionario, achicamos el tamaño porque sabemos que estos diccionarios pueden llegar a ser muy grandes. Entonces, para ahorrar memoria, para no usar megas y megas de memoria o gigas de memoria con unas tablas enormes, sabemos que cada tanto la achicamos, hacemos una limpieza, reorganizamos todo y queda perfecto el acceso y queda todo lindo. Acá no les pedimos eso. Si quieres hacerlo, no hay problema. Lo único que les vamos a pedir es, si hacen eso, siempre que hagan eso, agregar un poco de histéresis, ¿no? Porque si no es como, ¿cuál es el problema? El problema es que vos tenés una tabla y decís,
No sé, tenés esta tabla, ¿no? Venís acá y decís, tengo esto. Bueno, lleno la tabla, lleno la tabla, lleno la tabla. Uy, ¿sabés qué? Me pasé del 50%, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Vengo acá, agrando la tabla. ¿Y cuánto agrando la tabla? ¿Al doble? Esto que eran 5 elementos. Ponerle que lo agrando al doble. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces venís acá y decís, bueno, tenía 3 elementos. Se insertó uno. Genial, tuve que agrandarlo porque lo necesito. Decís, no, ¿sabes qué? Dice el usuario, quiero eliminar este elemento. Y vos decís, ah, mira, estoy por debajo del límite. Entonces lo volvés a achicar y volvés a volver a 5, ¿no? Entonces vos decís, y si te agregan otro, tenés que volver a agrandar. Entonces, como, no, pará, escúchame. Si van a hacer eso, no lo hagan así. Agreguen algo histórico y bueno, está bien. ¿Vuelvo a achicar cuándo? Cuando otra vez me volví al límite anterior, no sé. Si querés, agrandá cuando tenés. Si tenés más del 50%, por ejemplo, agrandá. 50%, 50%, 70%, lo que ustedes hayan decidido. Pero achicá cuando tengas menos, por ejemplo, no sé, del 10%, ¿sí? O del 8%, o un valor más chico, ¿sí? No sea cosa de que se crucen y que por quitar, agregar un elemento estás todo el tiempo agrandando, achicando. Eso es lo que queremos lograr. Pero si querés implementarlo, implementalo. Yo no te voy a frenar. Es más complicación para vos. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Quién más decía algo? Por mi parte, tengo dudas de hash y del TP. ¿Maxi? Buenas. Sí, por mi parte tenía dudas de la tabla y de cómo redimensionar. Eh, Empecemos por donde quieras. sí, o sea, primero por la tabla, cuando quiero redimensionar. Sí, cuando tengo borrados, quiero decir. Ok. O sea, si yo lleno una tabla con, no sé, 5 elementos y cuando borro dos, digamos. Sí. eh, y después quiero redimensionar. Eso también contaría como para redimensionar, digamos, la cantidad de borrados más la cantidad de elementos que hay. Creo, creo que entendí la pregunta. Es una pregunta interesante, si es que la entendí bien. Luego lo que me decís es lo siguiente. Vos lo que me decís es, esta vez, yo tengo mi tabla. Tengo mi tabla y inserto cosas, ¿no? Entonces vos decís, bueno, inserto esto. Y de repente digo, no, ¿sabes qué? Esto borralo, queda ahí marcado como borrado. Después inserto otra cosa. Y digo, quizás no me pasé todavía del límite. Y acá había otra cosa y la borré, por ejemplo. Y acá tenés dos posibilidades, ¿no? Vos decís, está bien, acá tengo 3 elementos, por lo tanto no habría que redimensionar. Pero si cuento las cosas que se borraron, tendrías como 5 ocupados, ponele. ¿A esto te referís? Sí, sí, o sea, la cantidad de elementos que hay más la cantidad de borrados. Entonces la pregunta es, ¿tenemos 3 sobre 6 o tenemos 5 sobre 6 ocupados? Entonces, vos querés saber si en base a esto o en base a esto es que definís si tenés que rehashear. Más por la segunda sería. La segunda. Entonces, tu argumento a favor de esto, ¿qué sería? Que si bien esto no ocupa espacio, te Es- molesta. o sea, porque eso, digamos que no lo borro como tal, sino que yo puse un estado, Ujú. 3 estados, vacío, eh, ocupado y borrado. Sí, No en sé. realidad es medio al pedo eso, pero está bien. Está perfecto. Medio al pedo, ¿por qué? Porque lo único que querés saber es si fue borrado o no. Porque si tienes un valor adentro, está ocupado. Pero está bien, es lo mismo, no hay ningún problema. Y en base a eso, o sea, se podría redimensionar en ese caso ya. Yo no tendría problema si lo querés hacer así. De hecho, me parece hasta. No sé si es bueno en cuanto a la performance y al uso de memoria. Pero no me suena una mala idea. Puede ser. Puede ser, porque vos lo que estás diciendo acá es. Yo tengo, por ejemplo, 3 insertados elementos, pero tengo 3 insertados y 2 borrados. Entonces vos sabés que tenés 2 casilleros que, si bien no están ocupados, potencialmente pueden molestarte. Em,
O sea, te molestan, en este caso no te molestarían, pero si este estuviese acá, te molestan para las búsquedas, ¿no? Porque vos la búsqueda no la podés frenar en estos casos hasta que no encontrás un casillero completamente vacío. Entonces ahí sí yo lo entendería y digo, bueno, sí, si vamos a usar marcadores de borrado, quizás podrías contemplar la cantidad de borrados en la... Sí, no me parece mal. Me parecería interesante que pongas en el informe por qué, digamos, justificando por qué tenés en cuenta esto y por qué te ayuda. Me parece bien. No me parece mala idea. Y listo. Y con el tema de redimensionar, Sí. eh, yo lo pensé como hacer como una nueva tabla Ujú. y en base a una nueva capacidad, un número primo, digamos. Sí. ¿Y la pregunta cuál sería? Bueno, que cuando hago el redimensionar con una nueva capacidad, tengo un error que no, que no estarías pudiendo solucionar. O sea, digo, creo una nueva tabla Ujú. eh, y creo una variable que tengo esta vieja tabla con todos los elementos y que cuando yo intercambie con esta nueva tabla, eh, o sea, después hago un insertar de todos los elementos que están ocupados, pero tengo como un error ahí como Pero de memoria. tenés un log de Valkyrie o algo para ver, pues como muy en el aire. Lo que tenés que hacer es eso, tenés que ver el error de Valkyrie y interpretar el error de Valkyrie. Si lo tenés, lo podemos ver. Si lo tenés, va a ser medio Sí, complicado. justo lo tengo, pero no sé si el código esté bien, por eso. No, el código no, el log de Valkyrie, nada más. El Sí, código no sé, seguramente no esté bien, digamos, si hay un error de memoria. Digo. Pero si necesitas ayuda con el log de Valkyrie, podés o postearlo en Discord y lo vemos, o etiquetar a algún docente en Discord o lo que sea, y no hay ningún problema, eso te ayudamos. Para eso estamos. listo, después lo posteo en Discord. Dale, dale, ningún problema. A ver, ¿quién más teníamos que había escrito cosas en el chat? Resolvamos el TP integrador, eso ya lo habíamos visto, no, pará. Em, ¿Resolvamos los 4 TPs? ¿Saben que antes hacíamos eso? Después de cada TP implementábamos en clase los TPs. Pero creo que hicimos bastante este cuatrimestre, ¿no? Con respecto a eso. No sé si hay mucha duda. Implementar lista, pila, cola. Lo haríamos demasiado rápido. Creo que ya a esta altura todos entienden cómo se haría eso. No sé si les aporta demasiado. Yo solo tengo una duda del TP en el insertar qué debe hacer exactamente el anterior. Ese ya lo respondimos. ¿Tomás? ¿Habría levantado la mano? Sí, ¿se me escucha? Sí. Yo tengo una duda porque cuando hago rehasheo, Sí. estoy reutilizando hash insertar. Uf. Ok. Pero sí, me tira error por todos lados. No sé si es por un tema de no se puede reutilizar por algún motivo o porque está mal el código. Se, se- se puede reutilizar, pero acá el tema de siempre, es entender lo que estás haciendo y cómo funciona. Y después entender las consecuencias también, ¿no? Pero, por ejemplo, si vos Sí, no sé si es lo recomendable, pero tenemos acá el stack, tenemos el heap. Y tenemos el usuario, tiene su puntero que apunta a la tabla de hash, básicamente, ¿no? sí. Tienes acá la estructura de hash, que adentro tendrá un puntero al vector con, no sé si le pusieron la estructura directamente acá o si le pusieron punteros, eso va a depender de la implementación que hayan hecho ustedes, es lo mismo, va a tener una capacidad, etcétera. Vos lo que me estás diciendo es que en un punto hay que rehashear. ¿Y qué estás haciendo? ¿Estás creando un hash nuevo? Claro, yo en el rehasheo lo que hago es ¿Estás crear creando un una hash estructura nuevo. nueva con un Sí, puntero a su propia tabla, que en este caso va a ser más grande?
y llamo a hash insertar, pasándole la nueva tabla de hash y que le paso los elementos y clave, uno a uno. O sea, vas recorriendo esto Claro, y si es distinto de null, se lo paso, si no, no. y por cada uno haces un hash insertar a este hash. Tal cual. ¿Y después? Y después, cuando terminé de recorrer todo el hash antiguo, digamos, lo borro y me quedo con el nuevo. Esa es la parte que puede estar mal, pero capaz que está bien. ¿Cómo haces eso? ¿Haces un free de esto? No, Sí. no. Eso está mal. El problema que tienes acá, ¿cuál es? El problema que tienes acá es esto que está acá, ¿no? El usuario tiene un puntero a este hash, a esta tabla de hash. Si vos le haces free a esta tabla de hash, el puntero del usuario sigue apuntando ahí. Por más que vos digas, mira, tengo una tabla nueva, flaco, no la va a usar. Es No, pero lo imposible. reapunto igual. ¿Cómo la repuntás? Cuando llamo bueno, hago la condición de que si el factor de carga es mayor, llamo el rehash, si no, no. Y cuando llamo al rehash, lo igualo al hash anterior, digamos, para que lo. ¿No? No. No, porque, de nuevo, acordate que C es un lenguaje donde la semántica de pasaje por parámetros es por copia. ¿Qué significa eso? Significa que si vos invocás a hash insertar, se va a crear en el Sí. stack un stack frame y el stack frame acaba de decir, che, los parámetros que le estoy pasando son un puntero a la tabla de hash. Le estoy pasando un puntero a la clave, que no sé, acá tenemos un texto o lo que sea. La clave puede estar en cualquier lado en realidad, no sé por qué la dibujé ahí. Supongamos que es un string que está en algún otro lado, ¿sí? Y un puntero al valor que quizás también estaba en el hash, en el heap, lo que sea. Vos le pasás estos tres parámetros. Sí. Entonces vos lo que estás haciendo, estás diciendo, listo, ¿sabes qué? Este lo libero y voy a hacer que... Oh, ese no era el botón. Y voy a hacer que este señor que está acá apunte acá. Apunta al nuevo. Pero estás reapuntando este. Cuando la función termina, este stack frame deja de existir y el usuario sigue apuntando al hash liberado. Sí. Claro, apuntaría a la nada. Entonces eso no lo puedes hacer. Ok. Ahora, lo que dijo tu compañero, que interpreto que es lo que estaba haciendo él y no es este el problema que tiene él, ¿cuál es? Está bien, vos podés hacer esto. La única parte que no podés hacer es liberar esto. Liberar esto nunca, ¿por qué? Porque el usuario tiene un puntero a eso y no se lo podés cambiar. Lo que sí podés hacer es decir, ah, ¿sabes lo que voy a hacer? Yo tengo control de estas dos cosas y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer que esto apunte acá. Voy a hacer que esta capacidad sea esta. ¿Sí? Voy a, si querés, apuntar este acá. ¿Sí? Este no está y este no está. Bueno, puedo ponerlo en rojo. ¿Sí? Entonces, esto no está y esto no está. ¿Sí? Esto simplemente cambié los punteros de las tablas para que cuando yo haga free de esta tabla, en realidad se libera esto y se libera esto. Y te queda el usuario, digamos, todo esto no está, todo esto no está más. Y el usuario sigue usando. Vamos a poner. El usuario sigue teniendo su puntero con la tabla vieja. Y la tabla vieja está apuntando a lo nuevo que vos. Che, ese verde no sé, un choto en la. Ahí. ¿Sí? O sea, debería intercambiar los punteros Si entre querés hacerlo así, sí. Porque ahí sí le entre puedes el. hacer free a esto y el free de esto liberaría la tablita vieja y vos Claro. te quedas con la tablita nueva. Eso podríamos llegar a hacerlo si querés. Después, bueno, o sea, allá Ah, pero vos. previo a eso debería cambiar los punteros entre el hash Obvio, nuevo y sí, el sí, viejo. porque si no estarías liberando de nuevo. Claro. Sí, no, Sí, sí. no sirve. Podría llegar a hacer eso. No sé. Bueno, me fijo, me fijo. Ok. Gracias. Otra mejora a esto, que de nuevo, eso va a depender de cómo tener implementado, si estos son punteros o si estos son elementos, podrías reutilizar, porque si estos fuesen punteros, Sí, yo lo tengo con punteros. si tenés punteros, cada uno de estos va a apuntar a objetitos clave valor, ¿sí? Sí, Que vas a terminar liberando, porque cuando vos vuelvas a insertar esto, tenés que volver a crear todas estas cosas, ¿no? sí. Tenés que crear objetos duplicados. Entonces, si querés optimizarlo un poco más, lo que podés hacer es que el insertar este lo saque de acá y lo ponga acá, como para que no tengas que duplicar el elemento. Pero bueno, eso ya
te lo voy a dejar a vos. Fíjate si Ok, se puede, ok. si se complica, si no se complica. Pero en principio, esto que querías hacer vos no se puede porque, bueno, espero que hayas entendido porque no se puede. Sí, sí, entendí. Perfecto. Ok, gracias. De nada. Ujú. Por mi orden tengo... La versión fácil es poner el flag, sí. Bandera, sí. Avanzando, waypointer, se entendió. Yo tengo una duda, ¿cuándo estarán las correcciones de ABB? Las correcciones de ABB la mayoría está. Yo lo único que sé es que Ligüen tuvo algunos inconvenientes, me contó el fin de semana. Yo también estuve con los exámenes, no pude corregirlo. Así que seguramente esta semana ya estarán los que falten. Intercambio de los valores, claro. Bien ahí, bien, perfecto. Genial. ¿Alguna otra duda de hash? ¿Alguna otra duda de TP final? TP final no es tan complicado en realidad. Es cosa. Es una boludez. Bien. Genial. Nadie más, ¿no? Bueno, si quieren ahora sí podemos arrancar, no sé, con Python. Vamos adelantando temas. ¿Les parece? ¿O no les parece? ¿Ok? Bien, vamos a hacer algo de Python. ¿Por qué no? Python. ¿Qué podemos hablar de Python? Hablemos un rato de Python y después nos vamos. Total, la clase que viene tenemos todo Python. Ustedes, hasta ahora, bueno, la mayoría, hagamos ejercicios de RPL de Python, nada. Nada. La mayoría de bueno, no sé si la mayoría, en realidad no me acuerdo si la primera clase hicimos la encuesta de cuánta gente venía de C y cuánta gente venía de Python. El tema es que los que vinieron de Python van a decir, ah, esto ya lo sé, y los que vinieron de C van a decir que es esta porquería. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando en la primera clase hablamos de lenguajes de programación y hablamos del proceso de compilación y todo lo demás? No sé si esto... ¿Tenemos la primera clase? Ah, me parece que la primera clase estaba en otro archivo. Pero no importa, ¿sí? Básicamente habíamos dicho que el lenguaje de programación C tenía ciertas características con respecto al manejo de memoria. De hecho, hagamos así, hagamos... ¿qué sería? Manejo de memoria y tipos. Hagamos así, tipos. Tipos y memoria. ¿Sí? Entonces, tipos. ¿Sí? Y acá tenemos C. En C, los tipos de datos, ¿se acuerdan que yo al principio del cuatrimestre les dije esto? A los de Python les va a parecer raro, pero los tipos son estáticos. ¿Sí? ¿Qué significa que sean estáticos? Significa que una vez que yo defino una variable, digo, esta variable es de tipo int, char, lo que sea, esa variable va a tener ese tipo de dato desde el principio hasta el fin de sus días. ¿Sí? Y no hay forma de cambiarlo. Casteo no, pero casteo es otra cosa. ¿Sí? No estás declarando una variable nueva, tenés que hacer una variable nueva. Si no, tenés que hacer el casteo todas las veces. Una variable nace y muere con el mismo tipo. ¿Sí? Los tipos son estáticos y están definidos en tiempo de compilación. El compilación, cuando está compilando, ya sabe el tipo de todas las cosas que tiene que hacer, sabe que una función no la puede llamar si no tiene esta cantidad y este tipo de parámetros, etc. Eso es fijo. Con respecto a la memoria, lo que podemos decir es que es un manejo manual. ¿Sí? ¿Por qué, Manuel? Bueno, ya habrán practicado bastante con respecto al tema. Che, necesito reservar un lugar para poner esta lista, este par ordenado, este, no sé, lo que sea. Necesitan hacer un malloc, un calloc, algo. Necesitan pedir memoria. Y lo peor es que cuando terminan de usar esa memoria, tienen que liberarla. ¿Sí? Y eso tienen que hacer ustedes. No hay ningún mecanismo en C99 por el cual pueden decir, resuelve esa memoria y después me olvido porque se libera sola, no tienen autopointer, no tienen nada raro. ¿Sí? Es todo manual. En el caso de Python, ¿sí? Los tipos no son estáticos, son dinámicos. Eso significa que, en principio significa que los tipos se definen en tiempo de ejecución.
De hecho, las variables no tienen un tipo definido. Cuando vean programas escritos en Python, van a ver que, che, acá no le pongo char, int, void, no le pones nada. Las variables automáticamente se le asigna el dato o se determina el tipo de dato en tiempo de ejecución. Si la variable no tiene el tipo esperado, el programa dice, no voy a seguir ejecutándome, jodete. ¿Sí? Así que ese es un gran cambio para los que siempre trabajaron en serio. ¿Cómo hacemos esto? Y por el otro lado, el manejo de memoria es automático. ¿Sí? Acá, si yo quiero pedir memoria para poner un bloque o una lista o un lo que sea, lo que es medio raro, un string, ¿sí? No hace falta que yo diga, quiero hacer un malloc de este tamaño y acá lo voy a dejar de usar y entonces lo tengo que liberar. No hace falta. Vos le decís, quiero insertar estas cosas en esta lista y el tipo automáticamente agranda la lista, agrega cosas, crea objetos, lo que sea. Vos no te tenés que hacer cargo, ¿sí? Esto tiene un garbage collector que básicamente las cosas se van a estar creando en memoria, ¿no? Cuando yo creo una lista, por ejemplo, en Python, no es que la lista está en la nada misma. No, esa lista va a estar en el heap. Es un objeto que está en el heap. Entonces, Python mismo va a ser el que se encargue de manejar esa memoria y liberarla cuando sea necesario. Para que eso suceda, tenemos que hablar de un par de cosas más. En principio, hablemos de runtime. ¿Runtime? ¿C tiene algún runtime? No. ¿Pero qué significa esto, Lucas? Lo que significa es que una vez que yo compilé mi programa, ¿sí? Tengo un programa en C, tengo un main que crea una tabla de hash, le inserta valores y después, tipo, no sé, imprime algo por pantalla, lo que sea. En todo momento durante la ejecución del programa, va a ser mi código el que esté activo y va a ser exactamente lo que yo le diga y solamente lo que yo le diga. ¿Sí? En el caso de Python, y en el caso de otros lenguajes también, no es exclusiva de Python, lo que hay es, o lo que sucede es que no es mi código solamente lo que va a estar corriendo, sino que hay otras cosas en segundo plano o en algún momento, quizás no en segundo plano, pero en algún momento, que se van a estar ejecutando que no tienen nada que ver con lo que yo escribí, ¿sí? Que no tiene que ver con lo que yo programé, que es, por ejemplo, todo el manejo de memoria automatizado. Cuando decís, mira, y estoy creando listas, ¿cómo se libera eso? Bueno, en algún momento entra el runtime de Python y dice, vamos a ver si tengo que liberar memoria. Vamos a ver y se pone a recorrer los objetos que están en el heap y dice, no, esto ya no se está usando más, lo liberamos, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, eso es algo que en C no teníamos tampoco. Es algo que no van a ver tampoco en Python porque es justamente el chiste es que sea transparente, ¿no? Ustedes no lo ven. Alguien dijo ahí compilación. Eh, compilación. Sí, compilación. No asterisco. ¿Sí? En C, ustedes tienen que compilar el programa antes de ejecutarlo. ¿Por qué? Porque ya dijimos, el texto, el código tiene que transformarse en lenguaje de máquina y después lo único que hace el sistema operativo es levantarlo, linkear dinámicamente si hace falta algo, pero levantarlo en memoria, copiarlo en memoria y decirle al procesador, empecé a ejecutar este bloque de código que te copié ahí, ¿sí? Nada más, eso es todo lo que hace. En Python, no me acuerdo si hablamos de interpretación en la primera clase, pero básicamente lo que tienen es un archivo de texto que tiene el programa y lo que van a hacer para correr ese programa es decirle, che, ejecutable Python, agarrá este archivo de texto y hacé lo que dice. ¿Sí? Entonces no hay un paso de compilación. Eso nos da ventajas y desventajas. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que no tengo que compilar. Eso significa que un programa en Python yo lo puedo distribuir, ¿sí? Y lo puedo correr en cualquier lugar donde el runtime de Python corra. Yo digo, mira, tengo este dispositivo, tengo un celular raro, no sé, lo que sea. ¿Puedo correr este programa de Python ahí? Bueno, ¿tenés un intérprete de Python ahí? Sí, listo. Entonces, toma, te paso el archivo de Python y lo corres. En cambio, en C es, che, tengo este dispositivo, tengo este celular, ¿se podrá correr esto? Y no sé, tendría que ver primero un compilador y tendría que compilarlo para arquitectura específica de ese celular y quizás hay otras, hay varios temas ahí, sistema operativo, qué tipo de binario espera, etcétera. Hay muchos detalles que hay que ver y habría que compilarlo de distintas formas según el dispositivo que quiero. En el caso de Python, no, mira, los creadores de Python.
alguien se encargó de compilar el runtime de Python y de tener el runtime de Python listo en este dispositivo, listo, puedes correr cualquier programa, no hay ningún problema. ¿Sí? Cualquier programa que esté en Python y digamos, se adhiere al estándar, etc. ¿No? Ese asterisco ni siquiera lo voy a mencionar. Pero básicamente esa tenemos la diferencia ahí, ¿no? ¿Por qué el asterisco? El asterisco está porque si bien no se compila, digamos que hay alternativas, ¿sí? Cuando hablamos de compilación acá, hablábamos de transformar el texto del programa a lenguaje de máquina que entiende el procesador. Acá el asterisco se refiere a que es posible compilarlo y acá hay varias alternativas. Hay, por ejemplo, CPython, que lo que hace es transforma Python en código C y después lo compila. Entonces, mira, le agrego un par de cosas para que esto funcione. O tenés, por ejemplo, CPython era ese, o me parece era Cython, no me acuerdo. Hay tantas versiones raras y cosas raras de Python dando vuelta. CPython me parece que era la implementación. Cython creo que era. No importa. O si no, podés decir, che, Python lo que hace es no te lo compila a lenguaje de máquina, pero sí lo podés pedir que te lo compile a un lenguaje de máquina de una máquina que no existe, que sería la máquina virtual de Python, donde está bien, el código no está compilado al lenguaje de máquina, pero ya está precompilado en un lenguaje que es mucho más fácil después de interpretar, es mucho más fácil, es mucho más ágil, lo que sea. Por eso el asterisco nada más, pero bueno, no es compilado así, ¿sí? Supongamos que es interpretado y ya está. El tema de máquinas virtuales y demás lo dejamos para otras materias cuando toque. Es más lento, bueno, eso también es otro punto si quieren en contra de la interpretación. Por supuesto que yo tengo un programa en Python que es enorme y son muchísimos archivos de texto y cada vez que yo quiero ejecutarlo el intérprete tiene que levantar y tiene que procesar todo el texto, ver si es válido, pasarlo por el parser, etc. Por supuesto que eso va a tardar más inicialmente que algo que ya está compilado, obvio. Por eso también es la ventaja de compilar al lenguaje de la máquina virtual, ¿sí? Pero no importa eso vamos a ignorarlo por ahora, simplemente lo mencionamos como una diferencia. Lo que nos va a interesar más que nada son estas dos cosas de acá. Con respecto a la sintaxis de Python tiene algunas cosas que les pueden resultar extrañas a la gente que estuvo trabajando en C, sobre todo el tema de que los espacios en blanco son elementos sintácticos, pero ya lo vamos a hablar después. Pero en definitiva, si ustedes entienden cómo funciona C, no les va a resultar muy difícil usar Python. A la inversa puede ser un poco chocante, eso me podrán confirmar o no los que vienen de Python, ¿sí? Que me dicen, yo vine de Python, vine a C y me resultó la verdad que fue un ladrillazo en la cara, sí, bueno, un poco. ¿Y no hay punto y coma? Ponele que no hay punto y coma, ponele. Es muy feo el dos puntos, bueno. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a empezar a hacer una comparativa, ¿sí? De unos programas muy sencillos de C y pasarlos a Python. Bueno, lo más sencillo que se nos ocurra. Hagamos... ¿Por qué tengo Python acá? ¿Qué es esto? ¿Habíamos hecho algo en Python? ¿La primera clase? No, ¿esto de cuándo es? 14 de marzo. No sé qué hace esto acá realmente. 12 de marzo. Todo en marzo. Aparentemente algo hicimos. Aprovechémoslo. Yo la verdad que no me acordaba que lo habíamos hecho. Está bien, hicimos otras cosas. Hablamos muy poco de Python. Está bien, esto puede ser, ¿sí? No, hagamos algo mucho más sencillo. No. Empecemos por lo básico. Empecemos ahora si hagamos de cuenta que no sabemos nada de Python. ¿Sí? Y empecemos por lo más sencillo. Lo más sencillo que sería el famoso hola mundo. ¿Sí? Vamos a hacer lo más aburrido posible. No, deja de. No. Lo más aburrido posible. Gente de Python, ¿cómo hacemos un hola mundo en Python? Vamos, mientras tanto, mientras alguien me contesta, vamos a hacer un hola en C. ¿Sí? ¿Cómo hacemos un hola en C? Eso ya todo el mundo lo sabe hoy en día. Seguramente hacemos un stdio, incluimos stdio. Hacemos un main y adentro del main ponemos un printf o puede ser un put, también no hay problema. Hola mundo, ¿sí?
Eso sería como el programita más sencillo del mundo que no hace absolutamente nada. Y acá lo que me dicen es print hola mundo. Te voy a copiar esto, voy a pegarlo acá. ¿Sí? Y fíjense la diferencia. Primer diferencia, ¿cuál es? La costumbre no es diferencia. No tenés que declarar la función main. Podés, pero no hace falta. No hace falta librería. No hace falta incluirla explícitamente, es verdad, sí. ¿Hablamos de esta línea? No, no hablamos de esta línea, ¿no? Eso lo podemos sacar y después lo volvemos a poner. Bien. No tenemos una función main. No incluimos la librería, que no importa nada. No estamos devolviendo valor. Simplemente estamos invocando printf, ¿sí? Para que sea igual, bueno, sí, dejémoslo eso ahí. No hace falta el return. Correcto. Entonces, vamos a probar que esto funciona. Esto, cerramos este trabajo. Cerremos todo esto. Ahí está. No digo nada. ¿Dónde tengo esto acá? Python 2. Ahí está. Entonces, de nuevo, para ser ilustrativos, para correr el programa en C, lo que tengo que hacer es invocar a GCC, pasarle el programita, decirle compilámelo en el ejecutable llamado hola y recién ahí puedo correrlo, ¿sí? En Python no, en Python, mira, ese en realidad acá le ponía en el final, no hace falta, nos queda más lindo. Lo mismo, ¿sí? Para ejecutar el de Python no hacemos eso, directamente invocamos a Python 3 en este caso y le pasamos el archivo y me dice printf no está definido. Ah, que es verdad, no era printf, era print. Mucha gente estaba acostumbrado a... Sí. Llamamos y dice, hola mundo, ¿sí? Y ahí me lo imprimió y el programa corrió. ¿Me generó algún ejecutable? No, no hay ningún ejecutable. Quiero volver a correrlo, tengo que volver a ejecutarlo mediante el binario Python 3, ¿sí? O Python, pero creo que en este caso Python para mí es Python 2. No, es Python 3 también, no hay ningún problema, listo. Sería lo mismo. Py, no sé si tengo Py, no. Y ahí está, ¿sí? Volviendo a lo que dije, che, vamos a volver a esto rápidamente. Esto que está acá, simplemente a modo informativo, ¿qué significa esto para los que no lo saben? Esto, si quieren, es una característica que tienen las consolas en Unix. Esto que está acá se conoce como hashbang. De hecho, justamente porque son los dos símbolos que usa al principio. O sea, esto es hashbang, son los dos símbolos. Esta línea de hashbang lo que le indica a la consola es, si alguien intenta ejecutar este archivo, hacelo mediante esta línea de comando, ¿sí? Entonces lo que va a hacer la consola es llamar a este binario con este archivo, ¿sí? ¿Por qué 3 están haciendo el 4? No sé si están haciendo el 4, no creo. Van por 3. Algo, 3.18, no sé por qué versión están. No sé realmente. Pero entonces, ¿qué significa eso? Significa que si yo le doy permiso de ejecución, digo, este archivo, esto de nuevo es informativo, no tiene nada que hacer acá. Yo digo, mira, este programa es este archivo, que de nuevo, este archivo es un archivo de texto, no tiene nada especial, de hecho, ¿sí? Eso es un Python script, es texto nada más. Si yo lo que hago es ejecutarlo directamente desde la consola, funciona perfectamente, ¿sí? Pero ¿por qué funciona? Funciona porque le dije al shell, le dije a bash, le dije, mira, si alguien intenta ejecutar este archivo como si fuese un ejecutable, invocaba Python 3 y pasar el texto, ¿sí? Entonces por eso funciona y para eso sirve nada más. Puedo sacarlo sin problema y si lo saco y lo llamo mediante Python
va a funcionar igual. Por supuesto que si lo corro solo, no lo va a correr porque el shell no sabe qué hacer. ¿Sí? Pero para eso está esa línea, nada más. ¿Sí? Bueno, eso es para los curiosos que dicen, ¿qué hace eso ahí? Eso hace ahí. Bien. Sí, entonces tranquilamente podrían tener su propio ejecutable que interprete sus propios archivos y ejecutarlos, hacerlos ejecutables de esta forma. Eso sería medio raro. Bien, esto es lo más sencillo. Supongamos que queremos una función main. Hay dos formas de hacerlo. Vamos a hacer la forma que no importa. ¿Sí? Hay forma de hacer una función main, pero hagamos la función main de la forma groncha. Sí, iframe, esa es la forma que no vamos a hacer. Si quisiéramos tener una función main, para que vean la diferencia y por qué no hace falta, ¿sí? Lo que voy a hacer es def main, dos puntos, y adentro le pongo el código. La diferencia ahora es que este programa nuevo que yo les estoy mostrando acá, lo que está haciendo no es imprimir por pantalla hola mundo, sino que lo que está haciendo está definiendo una función que se llama main que imprime hola mundo. ¿Sí? Entonces, Lucas, ¿qué diferencia hay? La diferencia está en que si yo ejecuto esto, no va a mostrar nada por pantalla. ¿Por qué? Porque lo único que hice fue definir una función. Nada más. Y entonces, bueno, entonces lo que tienes que hacer, además de definir la función, es llamar la función, ¿no? Si llamas a la función, ahí sí se va a llamar la función y se va a imprimir, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia tenemos? La diferencia está en que en C yo sé que el punto de partida siempre es main, ¿sí? Yo declaro una función main que devuelve un int y adentro pongo lo que yo quiero que se ejecute. En C yo no puedo tener código fuera de una función. No se puede, es inválido. ¿Sí? Siempre el código tiene que estar dentro de una función y en el caso de que no exista una función que se llame main tal cual, mi programa no va a compilar pero no va a linkear. ¿Sí? Entonces, si yo intento compilar esto, compilar va a compilar. Fíjense que acá me dice userbin ld. ld es el linker, ¿sí? Acuérdense que el programa primero se compila, se genera el código de objeto y después se linkea y se genera el ejecutable final. Acá está intentando linkear lo que compiló. Y dice, che, ¿sabes que no puedo linkearlo porque no sé dónde arranca tu programa? No sé dónde arranca tu programa. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la convención es, y lo único que se acepta es que el programa empiece una función main. No definiste main, tu programa no puede arrancar, entonces no tiene sentido que se genere ejecutable. Eso del lado de C. Del lado de Python, lo único que te dice Python es, vos tirame sentencias y yo las voy a interpretar. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, el intérprete de Python, ¿qué hace? Viene e empieza a interpretar el archivo. Entonces viene acá y dice, lo que interpreto acá es que están definiendo una función main que adentro tiene esto. Y finaliza el programa. ¿Sí? Si finaliza el programa, lo único que hizo Python fue saber que hay una función main y nada más. Entonces yo le tengo que decir explícitamente invocar la función main. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entonces? En Python sí puedo tener código suelto porque al intérprete no le importa. El intérprete dice, vos lo que me tires yo lo voy a interpretar. Si se puede lo hago y si no puede no lo hago. ¿Sí? Por supuesto que si le tirás main así, te va a decir, no tengo idea. Che, main no está definido. Quisiste decir min, bueno, porque tiene una función que se llama min. Pero dicen, ¿sí? No sabe qué hacer. Diferencias, más diferencias. Primero, los bloques, vieron que los bloques en C se delimitan por llaves. Entonces yo acá tengo un bloque de código, llave, llave. Tengo una función que era un bloque de código, llave, llave. Tengo acá adentro, quiero poner que eso también se puede hacer. Quiero un bloque de código acá adentro que tenga variables y hacer, no sé, lo que sea. Lo más ridículo que quieran. No sé. A igual porcentaje y acá le pasamos a. También lo pueden hacer, ¿sí? Llave, llave. Es estúpido hacer esto, ¿no? Pero bueno, simplemente voy a poner. Pero pongámosle un if de algo, ¿sí? De nuevo, el if es una sentencia condicional que te dice si se cumple la condición, ejecutarlo de adentro. Lo de adentro es un bloque de código. Bloque de código, llave, llave. ¿Sí? No hay ningún problema. En Python, los bloques de código se definen, empiezan con dos puntos y no hay a simple vista un delimitador de fin de bloque. Entonces, ¿cómo sabe Python dónde termina el bloque?
Y acá está la parte que les dije antes. Para Python, la indentación, ¿sí? Los espacios en blanco son elementos sintácticos. Entonces, acá como verán, entre el print y el principio de línea hay una indentación, ¿sí? Y acá, entre el principio de línea y main, no hay ninguna indentación. Entonces sabe que esto es un bloque de código. Porque acá hay un nivel menos de indentación, entonces supone que el bloque de código ya terminó. Y esto es una cosa distinta, ¿sí? Entonces, los bloques de código empiezan con 2 puntos y empiezan con 2 puntos y se le aumenta un nivel de indentación. Y cuando ese nivel de indentación desaparece, es porque terminó el bloque de código, ¿sí? Es así. No hay una llave que cierra. Abre 2 puntos, sube nivel de indentación. Cuando termines ese nivel de indentación, no existe más el bloque. ¿Vale? ¿Y para qué sirve cuando definen main con if, bueno, if name? Bueno, porque esto en realidad no es un main. Esto es una función que se llama main, pero no es el punto de partida. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si yo acá quiero hacer, por ejemplo, argc, argb, ¿sí? Y acá quiero hacer un hola, pongámosle, sí, iba a ser argc -1. No importa. Si yo quiero hacer esto, ¿qué hace esto? Esto recibe los parámetros que yo le paso por línea de comando, ¿no? Entonces, yo hago así y digo, hola Lucas, dice, hola Lucas, ¿sí? Yo le pasé un parámetro y lo pudo usar. En este caso a Python, ¿cómo le paso esta función parámetros? Si yo acá, si le paso, tipo, acá tenés un nombre y querés hacer hola más el nombre, acá tenés que pasar el nombre, ¿sí? Entonces, ¿cómo se lo paso por línea de comando el nombre? Por más que le pase el comando acá, no me da bola. Entonces, por eso es que a veces querés esto de... Creo que esto era así como usted acá, if name igual main, ¿era? ¿Así era? No me acuerdo realmente cómo... ¿Así era? No, no era así. No, acá había... ¿Cómo era? Déjame googlear. Creo que para acceder a la línea de comandos necesitabas un sys algo. Ah, sí. Se puede con sysargv. Está bien. Tienes que importar sys. No, salí de acá, vos. Sí, sí, sí. Ah, sí, está bien, sí. Sí, esto sirve. Está bien. Está bien. Este sería como el punto de entrada. Este no haría falta invocarlo. Por supuesto que acá. Sí, a ver. Ah, era con guión bajo, guión bajo. A ver, guión bajo main. Bueno, esto es para imitar lo que hace C. Que en realidad Python. Entonces acá yo declaré la función. No declaré la función. Simplemente dije si básicamente se está ejecutando desde la línea de comando, imprimí hola. Es básicamente para imitar el punto de entrada, nada más. Es medio tonto, no sé si vale la pena, pero para acceder, acá encontré en el manual de Python, para acceder a la línea de comandos es así. Esos serían los argumentos, ¿no? Ahí está. No había vectores, solo listas. Ponele. Entonces esto sería args. ¿Se podía hacer -1 en Python? No, creo que sí. ¿Puedo hacer no, JavaScript? Ah, tengo que importar sys.
¿Sí era? No, out of range, no se puede. Pongámosle 1. ¿Sí? Tampoco. Ah, porque no le pasé. Lucas. ¿Cuál me está tomando como.? Aparentemente me está tomando este como 0. No sé cuál me está tomando como 0, pero bueno, hay un tema ahí, digamos, se puede hacer, hay que ver bien el manual exactamente. Ah, porque le está haciendo el slide, le está sacando el primero. Está bien. No importa. Sería el 0 entonces. Sí, yo lo copié sin pensarlo. Está bien, tiene razón, tiene razón. No lo había visto. Esto después venimos a esto, sí, por eso no quería meterme mucho ahí. Pero de nuevo, tenemos un if, tenemos una condición, tenemos 2 puntos. No me quería meter tanto acá porque el tema del bloque condicional lo veíamos a continuación. Pero bueno, ya que estamos, continuamos acá ensuciando el archivo. Total, ya está, no importa. Dijimos, saquemos toda esta porquería y volvamos a algo sencillo. ¿Sí? Supónganse que yo tengo mi función main. Vamos a usar main simplemente por convención. Vamos a invocarla y después vemos. Voy a decir que mi función main va a recibir, por ejemplo, o no pongámosle main, pongámosle, hagamos algo, sumar, por ejemplo. No sumar, hagamos algo sencillo. Yo quiero sumar. Sumar 1 y 6. No, esto que me tendría que dar. Resultado igual de la suma. Digo, print resultado. Esto tendría que imprimir por pantalla. Si estuviese todo bien, me tendría que volver 7. Es una boludez. Está bien. Lo del AND versus AND. Entonces, si yo quiero implementar esta función, primero lo que necesito es, vamos a ver varias cosas acá, ¿no? Yo acá tengo, si esto fuese C, le pondría int A, int B. En Python las variables no llevan tipo, así que no vamos a poner int, vamos a poner A y vamos a poner B. Y vamos a devolver A más B. ¿Sí? Y para la gente que no le gusta, le puedo poner punto y coma también si quiere. No hay ningún problema. Hay que me dijo, no existe una punto y coma. Yo le pongo punto y coma. ¿Qué te pasa? Mirá. ¿Sí? Y ahí ya tenemos nuestra función de suma, que se sigue llamando hola, pero vamos a ignorarlo, y me devuelve 7 y está todo bien. ¿Sí? Entonces, hasta acá vemos que no hay, por eso les digo, si ustedes entienden cómo funciona C, la sintaxis es un poquito diferente, pero en definitiva va a ser lo mismo. Con punto y coma se ve más bonito, es por la costumbre quizás, pero digamos, no hay ningún problema, no hace falta poner punto y coma. Eso simplemente porque alguien me dijo, ay, no hay punto y coma. Sí hay punto y coma. ¿Sí? Ahora, si yo hago, por ejemplo, en vez de sumar 1 y 6, digo sumar 1 y 6, ¿qué puede llegar a pasar? Digamos, suponiendo que esto no es JavaScript, ¿no? Cuando intento correrlo, en tiempo de ejecución viene y dice, mirá, ¿sabes qué? Intenté sumar estas cosas y no se puede, no son sumables. Es lo que les decía antes, en tiempo de ejecución recién es que se va a resolver el tipo de las variables y se va a ver si se puede o no realizar la operación. Entonces me dice, mira, en la línea 4 de sumar se intentó hacer A más B, pero los operandos no son soportados. Uno es int y el otro es string. Entonces no los puedo sumar. Ah, bueno, no hay problema. ¿Sabes qué? No hay problema. Entonces hagamos dos strings y ya está todo solucionado. Y ahí sí me da 16, pero es otro tema. Funciona. ¿Por qué funciona? Funciona porque ahora estoy aplicando la operación más a 2 elementos de tipo string. Y esa es una parte que van a empezar a ver no solamente en Python, sino a veces en otros lenguajes también C++, sobre todo es bastante molesto por ese tipo. Lo que es la sobrecarga de operadores. ¿Sí? ¿Qué significa sobrecargar un operador? Primero, ¿qué es un operador? El más es un operador. ¿Qué es más? Más es un operador que te dice suma estas dos cosas. La diferencia está en que cuando ustedes estaban trabajando en C, ustedes sabían que el más significaba sumame estas dos cosas, ¿sí? No hay forma de decirle este operador ahora significa otra cosa. En Python ustedes pueden decirle este operador para este tipo de datos significa esta otra cosa. Entonces lo que hace Python, de hecho una de las cosas que pueden hacer con Python es, si quieren usarlo desde la consola, como les dije, Python va leyendo los comandos del archivo y va ejecutándolos si quieren. Esto es como si estuviésemos dándole el archivo en este momento, ¿sí? Entonces yo digo 1 más 3 es una suma, ¿sí? Digo, más solo me dice, no se puede sumar nada. Entonces, si yo sumo A más
B, ahí me dice A más B es un string AB. Entonces, la suma en el contexto de strings es una concatenación. Fíjense que acá yo no hice malloc, no hice free, no tuve que reservar absolutamente nada. Solo automáticamente Python me hace todo. Hasta acá no hay ningún problema, ¿no? Este recat. Ya vamos a esas cosas. Más cosas. Pero básicamente para concatenación no tenés el problema. No existe el problema. Si vos tenés AB y querés sumarle más cosas aún, sigue sin ningún problema. Por supuesto que si yo intento sumar de nuevo cosas que no tienen sentido, como por ejemplo un string y un número, que es lo mismo que un número y un string, tampoco se puede. Nada más que en este caso el mensaje es distinto porque intentó concatenar. Dijo, bueno, lo que está del lado izquierdo es un string, entonces intento concatenar. Antes me tiró un mensaje que era que no le pudo sumar. Claro, el error es distinto, pero lo que significa es lo mismo. ¿Sí? No puedo hacer la operación. En este caso intentó concatenar, en este caso intentó sumar. ¿Por qué? Porque el tipo del lado izquierdo era otro. Eso simplemente para que sepan, es un poco más conveniente Python con respecto a C, porque todas estas cosas ya las tiene resueltas. No tengo que andar viendo, che, ¿cómo concateno esto? No, mira, reserva un bloque de memoria más largo, que sea igual a la longitud de los dos bloques más uno, porque necesitas el terminador al final, y después copiar una parte y después copiar la otra. Eso no hace falta, ¿sí? O reservar el bloque y pasárselo a STRCAT. No hace falta. Volviendo un poco más a lo básico. Declarar variables, ¿cómo lo hacemos? Directamente pongo el nombre. ¿Sí? Por ejemplo, como dice acá, si yo quiero decir, bueno, acá directamente, ¿no? ¿Qué dije? Dije resultado igual sumar. Resultado es una variable. No hace falta que le ponga absolutamente nada más que eso. A partir de este momento el resultado existe y la puedo usar. Y ya está. Y lo que les decía antes también es que si yo tengo A es igual a 1, yo sé que A es un número. Type era para ver el tipo. Entonces me dice, mira, el tipo de la variable A es un int. En cualquier momento vos le podés preguntar a Python de qué tipo es una variable porque justamente en tiempo de ejecución tiene que siempre saber de qué tipo son las variables, ¿no? Entonces, A es un entero. Mira, yo te digo, mira, ¿sabes qué? A ahora es un string. Y no tiene ningún problema. Mira, bueno, ahora A es un string. Y ahora A es true. Pero me dice, mira, ahora A es un booleano. Entonces, automáticamente, cuando necesita cambiar el tipo, lo cambia. No tiene ningún problema. Pues ya A no es nada. Si A no es nada, me dice A no es nada. ¿Sí? A del tipo nada. Bien, entonces ya hablamos de esto. Ya hablamos de los tipos, estático, dinámico. Fíjense que, por supuesto, yo tengo tipos dinámicos y les estoy diciendo a cada rato. En tiempo de ejecución hay que verificar los tipos para ver si se puede hacer una operación. Por supuesto que eso significa que va a ser más costoso, ¿no? Porque acá C me compiló el código, me generó código para que directamente salga por un tubo. ¿Por qué? Porque sabe de qué tipo son las variables, sabe que la suma se va a poder hacer siempre, porque si yo compilé ese código y el compilador me dijo que se podía sumar, en tiempo de ejecución se va a poder sumar, porque son enteros. Acá no existe eso. Acá si yo puse código y puse suma, quizás cuando llega esa línea de la suma, tipo, se puede sumar, no sé, tengo que fijarme antes de hacer la suma, tengo que asegurarme que esté todo bien. Return de varias cosas, también se puede hacer return de varias cosas. Bueno, ya vimos tipos de datos básicos. Tenemos ints, tenemos strings, tenemos booleanos, tenemos nada. ¿Qué es nada? Bueno, suponete que tenés una función que sea, por ejemplo, no sumar, que vos le pasás A y B, y hace, por ejemplo, no sé qué puede hacer la función no sumar, pero supongamos que no sumar hace C es igual a A más B. ¿Sí? Supongamos que hace eso. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo hacíamos esto? Hay una forma de llamar a Python, pasarle el script y decirle no salgas cuando termines. ¿Era con I? Era con I. Entonces acá yo lo que dije es ejecutar el script, pero cuando termines no salgas, ¿sí? Entonces yo tengo mi función no sumar y le puedo pasar 1 y 2. ¿Sí? Yo tengo mi función sumar y le paso 1 y 2 y me sale 3. Yo tengo mi función no sumar 1 y 2 y no me devuelve nada. ¿Qué significa que no devuelve nada? Yo digo A igual a esto. Che, no me dijo que no me lo podía asignar. Le asignó algo. ¿Y qué le asignó a nada?
¿sí? Entonces, el tipo nada, tipo nada, es para eso, es para decir, no hubo un tipo de retorno, no hay nada. Lo cual es un poco raro, ¿sí? Y algunas veces me dicen, ah, esto es parecido al void. Eh, no, pero puede ser. Porque ustedes vieron que si tiene una función void. Yo intento, a ver, si yo tengo una función void y digo void sumar int a, int b, ¿no? Tengo algo así. Y digo int c es igual a más b. Para hacer la misma cosa que hice allá. Tengo esto así. Si yo después quiero hacer int resultado es igual a sumar de 1, 2. Esto me va a decir, no podés hacer eso, muchacho. Digo, no puedo transformar eso en nada. Es un void, es la nada misma. Por eso digo, no es lo mismo, justamente por la necesidad que tiene Python de resolver los tiempos de resolver los tipos en tiempo de ejecución. Por eso es que existe el tipo none, el tipo nada, ¿sí? Porque a veces necesitamos no devolver nada y necesitamos que el código siga siendo válido. Es medio raro. ¿Qué otros tipos tenemos? Bueno, tenemos por supuesto doubles, ¿sí? O floats, o lo que sea, números con coma. Tenemos datos más avanzados, tenemos TDAs directamente. Entonces, por ejemplo, si yo no hace falta que implemente una lista, ¿por qué? Porque el lenguaje ya me provee una lista. Eso es lo que decían antes de tiene listas pero no tiene vectores. En realidad sí tiene vectores, las listas son vectores. Entonces yo puedo decir lista es igual a corchete corchete. ¿Qué significa eso? Significa que lista, la variable lista, ahora lo que contiene es un TDA lista. ¿Sí? Entonces yo digo, ¿el tipo de lista cuál es? El tipo de lista es la clase lista. Ahora vamos a ver qué son las clases. Pero básicamente, bueno, de hecho podemos ver ya mismo lo que son las clases. Ya que estamos hablando de TDA, ¿no? Si yo tuviera un TDA lista en C, ¿cómo lo hacíamos? Decíamos, bueno, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer, voy a hacer un struct lista. Y dentro del struct lista, ¿qué le voy a poner? Le voy a poner, no sé, int tamaño y le voy a poner void pointer elementos y le voy a poner int capacidad. O esto si lo hago con vectores dinámicos, por ejemplo. O lo que le quiera poner, ¿sí? Entonces lo que voy a tener es una función que sea lista creada, ¿no? Y después voy a tener una función que sea, por ejemplo, lista insertar. Correcto, donde yo le paso la lista y paso un void elemento, ¿sí? Por ejemplo, tengo esto. True. Ahí está, ¿sí? Esto es lo básico que venimos haciendo siempre de TDA. Entonces definimos una estructura de datos y definimos las operaciones que aplican sobre esa estructura de datos, ¿sí? Entonces, si ustedes lo piensan y dicen, ah, mira, cada vez que hicimos un TDA, cada una de las operaciones que aplicaban ese TDA, como primer parámetro, siempre llevaban el TDA, ¿no? Siempre. Lista, pila, cola, ABB, hash, incluso TP. Vieron que siempre, cuando tenemos operaciones de TDA, el TDA es lo primero que le pasamos. ¿Correcto? Pasamos el puntero. ¿No? Sí, Lucas. Bueno, en definitiva, en Python es un poco así, y ahora vamos a ver cuando definamos clases, pero la diferencia está en cómo se invocan esas cosas. Acá si yo tuviera la lista, lo que haría para insertar cosas en una lista es lista, insertar, el nombre de la función que yo le di, y después le paso la lista y el elemento. ¿Sí? En Python lo que se hace es, se le da más entidad a este TDA y se dice, mira, lista es un objeto. Este objeto tiene un objeto, piénsenlo como una estructura, como esto que está acá, pero la diferencia es que no solamente contiene los datos, sino que también tiene las funciones. Es como que las funciones están dentro de la estructura. ¿Sí? Entonces, si las funciones estuviesen dentro de la estructura, yo lo que debería hacer es lista, flechita, insertar, ¿sí? Y pasarle acá el elemento. Algo así. Bueno, básicamente esto es lo que hace Python.
Entonces yo lo que puedo hacer es lista, punto, insertar, por ejemplo, insertar, ¿no es add? Insert era, insert 1, ¿sí? Insertar espera 2 argumentos. ¿Espera 2 Append, argumentos? profe, tendría que usar. Append, append, no era, era append, ahí está. Está, inserted, ahí está. Entonces ahí lista se modificó y ahora tiene un elemento. Y si quiero yo le inserto otro elemento, digo insertar el número 25 y después insertar el 99 y después insertar el 0. Y después mostrarme la lista. Y ahora yo sé que lista tiene esos valores. Pero fíjense que la forma de invocarlo no es append lista 99. ¿Sí? Es lista punto operación y el parámetro. ¿Sí? Esto ténganlo en cuenta cuando definamos ahora en un ratito las clases. Dicho sea de paso, ¿se acuerdan que yo les dije Python tiene un runtime? ¿Sí? El runtime no solamente se ocupa del tema de manejo de memoria manual, de automático, lo que sea, sino que también se mantiene en memoria los símbolos, si quieren, los objetos y las operaciones asociadas a los objetos, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo pedirle, che, Python, ¿me puedes explicar qué puedo hacer con una lista? Entonces, no me acuerdo si era con help. Help, ¿no? Help. Quizás me estoy... No, ahí está, help lista. ¿Sí? Entonces le digo, mira, dame ayuda para esta variable lista. Y acá lo que me dice es, mira, esta lista es de tipo objeto list. Y acá te muestra que list es iterable. No sé si hoy, pero la clase que viene podemos ver qué significa. Es una secuencia mutable. Si no se le pasa argumento, me muestra toda la documentación que tiene de la lista. Y me dice, mira, podés agregarle cosas. Add. Yo no usé add. No importa. Contains, delete, equals. Porque estas son las funciones, está bien. Son las funciones mágicas. Estas ignorémoslas. Funciones mágicas. No son mágicas, las vamos a ver la clase que viene. Append, sí, append. Agregar un objeto al final de la lista. Clear, borra toda la lista. Copiar. Entonces, este tipo de cosas puedo hacerlas, ¿sí? O más convenientemente, si estoy en la línea de comando, pongo lista punto y le doy tab para autocompletar y me dice, puedes hacer estas cosas, ¿sí? Mira, puedo hacer count. Count. Y bueno. Hay un solo uno. Hay 99, tiene que haber dos. Sí, está bien, ¿sí? Ese tipo de cosas. Simplemente para que lo tengan en cuenta. Volviendo al tema del TDA, usa quicksort el punto sort, no. Eso tampoco tiene nada que ver, pero si yo hago lista.sort y ahora me fijo la lista, quedó ordenada. Pero lista.sort, eso es una de las cosas que también yo les mencionaba durante la cursada. El tema es, cuando tengan que usar una lista, cuando tengan que usar un árbol, cuando tengan que usar, generalmente no lo van a implementar. Ya lo tiene implementado el lenguaje, excepto el C. Y lo mismo pasa con los algoritmos de ordenamiento. ¿Sí? Yo no me acuerdo si este cuatrimestre les dije, generalmente no van a tener que implementar un algoritmo de ordenamiento porque la biblioteca estándar de los lenguajes generalmente ya tiene implementado el algoritmo de ordenamiento. En este caso Python usa uno que se llama TeamSort, ¿sí? Que es una especie de merge sort con algunas optimizaciones extra, pero no es quicksort. ¿Cómo son los punteros en Python? No hay punteros en Python, en principio, digamos. No. Lenguajes que te permitan acceder directamente a memoria arbitraria, tenés C, C++, claro, C++. Por supuesto que hay otros lenguajes, sí, no es el único. No es que C tiene el monopolio de eso. Sí, por supuesto. Incluso con Python también puedes acceder a cualquier lugar porque incluso puedes integrarlo con código C y podés ponerle punteros y lo que sea. Pero tenés que salirte de lo que es lo estándar, digamos, ¿sí? Todo se puede hacer. No se hace nunca. Digamos. La idea de Python es que no hagas eso. La idea, de hecho, no es la idea de Python. La idea de los lenguajes de alto nivel es que vos no tengas que andar manipulando la memoria a mano. Entonces,
como queremos que el usuario no meta las manoplas en la memoria, porque justamente queremos que Python maneje la memoria, el garbage collector y todo lo demás, si dejamos que el usuario meta la mano en memoria arbitraria, puede romper absolutamente todo. Es lo que no queremos, ¿sí? Entonces se intenta evitar. Pero si vos me decís, mira, estoy trabajando en Java y quiero acceder a la memoria, sí, siempre hay formas de hacerlo. Integrás algún snippet de código en C o lo que sea y listo, sos libre de romper lo que quieras romper. Pero no es la idea. Así que no vamos a hablar de punteros. Olvídense. Lo que sí es cierto es que la semántica de pasaje de parámetros es un poco diferente en Python. No es por copia, sino que es por referencia. ¿Sí? No sé si acá tenemos ID, ¿no? Sí, ID. Si quieren pensar esto como la dirección de memoria de la variable, tienen ID, ¿sí? La función ID les va a devolver, si quieren, la identidad del objeto que está en cuestión. Es simplemente, nada, se me ocurrió ahora que pueden usarlo si querían ver eso. Nada más. ¿Qué les iba a decir antes de que habláramos de esto? Íbamos a hablar... Ah, sí. Ah, sí. Sí, sí, sí. Supongan que yo quiero implementar una lista en Python. ¿Sí? Ahí dijo, podemos implementar... ¿Qué pasa si quisiéramos implementar la lista enlazada en Python? Porque, de nuevo, la lista en Python, no, eso es otra cosa. Hay muchas cosas que me van quedando interrumpidas. Las listas en Python, sí, esto que estamos usando acá, esta lista. Las listas están implementadas como vectores dinámicos. ¿Por qué? Porque generalmente es lo más eficiente. Ya hablamos de fragmentación de memoria y lo que sea un poco por arriba. No es algo que nos interese la materia. Me interesa mencionarlo nada más. Pero supongamos que queremos implementar una lista enlazada en Python. ¿Podemos hacer algoritmos 2 en Python? Sí, hagamos algoritmos 2 en Python. Implementemos una lista enlazada. Lo primero que tienen que saber es que, como dijimos antes, necesito definir la estructura. ¿Cómo definimos la estructura en Python? Gente pythonera. ¿Alguien? ¿Quedó alguien? Bueno, Se fueron todos los de Python, ¿no? Type of truth, no. No, 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 no. Como dice Miguel, sí, es con class. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer class, por ejemplo, lista. ¿Sí? Y vamos a decir que la clase lista va a ser la que defina lo que les dije antes. ¿Sí? Los TDAs en Python van a ser clases y las clases van a ser como estructuras que tienen los campitos adentro, los valores, pero además no solamente tienen los datos, sino que tienen las funciones adentro. Entonces, adentro de lista voy a decir, ¿sabes qué? Adentro de lista voy a poner una función que sea insertar. Y mi función insertar va a insertar algo en la lista. ¿Sí? Y después voy a tener una función que sea def, no sé, obtener. Y después voy a tener función, no sé, supongamos que tenemos estas dos. ¿Sí? Y ahí Maxi dijo def init self sarasa. Sí, la respuesta es sí. Fíjense que si queremos imitar lo mismo que hacíamos en C siempre tenemos una función para crear la lista. ¿No? O el TDA que ponemos TDA-crear, que es por convención. ¿Sí? TP crear, lista crear, hash crear, abb crear. Eso de nuevo es una convención, nadie nos obliga a ponerle crear, -crear. Y eso es lo que nos devuelve el TDA ya listo para usar. En Python existe un método especial que se llama init, ¿sí? Que es el que vamos a usar como crear. Esto no es una convención, digamos, esto es parte del lenguaje, ¿sí? Que se llame init, es prerequisito para que sea lo que se conoce como constructor, ¿sí? Y esto lo que nos va a permitir es inicializar el estado de la clase. Inicializar estas variables
Que yo, por ejemplo, cuando creo lista, ¿qué hago? Tamaño 0, capacidad 0, elementos es null. Por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, con lista quiero hacer lo mismo. Quiero decir que lista, punto, tamaño igual a 0. Lista, punto. Bueno, acá no le puedo llamar lista porque es... Pongamos TDA lista. Porque sí. Lista, punto, capacidad igual a 0. Podría hacer esto. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí, sí. Sí. Y entonces... Igual dijimos que íbamos a hacer una lista enlazada. Si queremos lista enlazada, pongámosle tamaño 0 y pongamos lista... ¿Cómo hacíamos esto? Inicio, le pondríamos inicio igual nada. ¿Sí? Que si quieren, no hay inicio de lista. ¿Está bien? Acá tenemos el non. Tamaño 0, inicio, no hay nada. Y el insertar, ¿cómo lo hacíamos? El insertar le teníamos que pasar la lista y el elemento. Bueno, acá es lo mismo. El insertar le pasamos la lista y el elemento. Entonces acá podríamos hacer lista, punto, inicio, punto, siguiente, igual a algo. ¿Sí? Ahora vamos a resolverlo. ¿Sí? Ahora vamos a ver bien qué es esto. Pero en definitiva, esta sería la idea de cómo definirlo. ¿Sí? Fíjense la diferencia. Fíjense que lista insertar recibe lista elemento. Lista insertar recibe lista elemento. El lista crear, cuando nosotros escribamos esta función, seguramente no recibe nada. Y lo que va a hacer, ¿qué es? Es crear la estructura lista y decir lista es igual a malloc de algo, ¿sí? Size of root lista. Y después hacer lista tamaño igual 0, etcétera, ¿no? En Python, como dijimos, no hace falta hacer malloc. El malloc lo hace Python. Y acá pueden pensarlo como que Python les hace el malloc y acá les pasa como parámetro el bloque ya, la lista ya hecha malloc, ¿sí? Por eso es que yo lo pongo como parámetro. Nosotros no hacemos el malloc, lo hace Python solo. Entonces Python nos pasa al constructor la lista que tenemos que inicializar. Por eso es un poco distinto, ¿sí? La idea es la misma, cambia un poco. Python nos esconde el tema del malloc, nos pasa el objetito, nosotros lo inicializamos, le decimos, mira, tamaño 0, inicio non y ya está. ¿Sí? Es básicamente eso. Inicio igual null, porque bueno, esta lista no tenía inicio. Pongámosle... sí, ustedes me entienden, ¿sí? ¿Hasta acá estamos? Insertemos algo en la lista, obtengamos algo y vayamos nomás, porque no tiene mucho sentido hacerlo muy largo. La clase que viene le podemos agregar operadores y le podemos agregar algún método mágico y podemos hacerlo iterable, podemos ver, como tenemos tiempo, podemos ver por ahí corrutinas, cómo iterar con corrutinas, todo ese tipo de cosas que no sé si vieron en ¿Corrutinas qué algoritmos era? 1. ¿Eh? ¿Corrutinas qué era? Perdón. ¿Vos hiciste Python o hiciste C? No, hice Python antes. No me acuerdo que era corrutinas. ¿Vieron Guild? No, no vi. No, Ok. entonces no sabes lo que es una corrutina. No te preocupes. Ok. Es básicamente una función interrumpible. Vamos a ver porque es medio raro. Generalmente les causa curiosidad el tema de ¿se puede hacer eso? Sí, se puede hacer eso. Es un tema interesante. Bien, supongamos que tenemos esto. Decimos, ¿sabes qué? Quiero... Tener lista, no me gusta tener lista. Pongámosle lista en mayúscula y ya está. Quiero implementar el insertar. Bueno, pero esta es una lista con nodos enlazados. Entonces lo que necesito, no solamente necesito el TDA lista, sino que ustedes definían un TDA nodo, ¿no? Porque definían una estructura nodo con los métodos de nodo, crear nodo, lo que sea. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear la clase nodo. ¿Cómo inicializo un nodo? Bueno, vamos a decir que el nodo, porque yo vi que varios lo hicieron en el TP, ¿sí? Cuando hacían nodo crear y hacían un malloc, le asignaban el valor y el siguiente. Podemos hacer eso, ¿sí? Nodo, valor, siguiente. Entonces vamos a hacer que nodo.valor, o no era valor, elemento le ponían, el elemento igual elemento y nodo.siguiente igual siguiente. ¿Sí? Estoy tentado a ponerle punto y coma. ¿Necesitamos algo más de nuestro nodo? No, simplemente poder crearlo, asignarle elementos siguientes, después lo demás vemos, no importa.
Simplemente necesito que Python me cree el nodo. ¿eh? Entonces, acá lo que podemos decir, y podemos empezar a agregar el tema de condicionales, podemos decir, estoy insertando, me tengo que fijar si hay alguien al inicio o si no hay nadie al inicio. Si no hay nadie al inicio, if lista punto inicio, ¿cómo le ponemos acá, la gente de Python? ¿Cómo hacemos acá para ver si inicio es algo o no es nada? Signo de exclamación igual, creo que era. Signo de exclamación igual. If not, ahí me gusta más esa, Ah. ¿sí? If not, lista inicio. ¿Qué significa esto? Si no existe lista inicio o si lista inicio es none, si es parecido al manejo de nulls, si piensan esto como nulles, vieron que en lista poníamos en insertar, ¿no? Poníamos if lista, flechita, inicio es igual a null, o esto también lo podíamos poner como que if, así, ¿no? Es algo parecido. Entonces acá de nuevo, si no tengo lista inicio, lo que hago es, bueno, yo ya sé que lista.inicio, ¿qué va a ser? Va a ser nodo creado con elemento y el siguiente va a ser ninguno, ¿sí? Más o menos. ¿sí? Y acá se agrega una cosa nueva, que es, yo tengo la clase nodo, ¿cómo hago para crear la clase nodo? ¿Cómo hago para invocar lista crear? ¿sí? Si yo dije que lista insertar se usa la lista para invocar el método insertar, ¿cómo llamaría yo a nodo crear si no tengo un nodo? Justamente esto es lo que me crea el nodo. Bueno, simplemente se pone el nombre de la clase como si fuese una función y se le pasan los parámetros elemento y siguiente. Y acá, Lucas, ¿por qué no le pasaste el primer parámetro? Porque el primer parámetro te lo da Python. ¿sí? Eso es quizás todo mucha cosa junta, pero ¿me siguen la idea? La gente de cero, la gente de Python ya sé que sí. ¿Queda alguien de C? ¿O no? ¿Sí? Bien, entonces básicamente lo que estamos diciendo acá es, si no tenías lista inicio, ahora lista inicio es esto y ya está. Caso contrario, ¿qué hacemos? ¿Qué hacían en el TP? ¿Append de qué? ¿Qué append? Acá no hay ningún append, muchachos. Estos son nodos enlazados. Insertar al final. Claro, sí, queremos insertar al final. ¿Cómo insertar? Y sí, estoy preguntando cómo insertar al final y me decís insertamos al final. Ya sé, pero ¿cómo? Un ciclo. ¿Cómo harían el ciclo? No exactamente qué escribir en Python, porque supuestamente ustedes no saben Python los que vienen de C, pero por lo menos la idea, ¿cómo lo harían en C? Siempre piensen en eso, ¿cómo lo harían en C? Un while qué. Bueno, ahí Maxi me dice actual igual lista inicio, puede ser, ¿sí? Por ejemplo, decís actual igual a lista inicio. Y después, while qué, por ejemplo, Federico. While lista inicio distinto de null. Es que el lista de inicio siempre es el mismo inicio, digamos. No va a cambiar porque lo mire fijamente. Igualmente ya me fijé que lista de inicio no es null. ¿Cómo lo hacían en el TP? No hacían while actual, ¿no? Porque si vos seguís iterando hasta que actual sea null, ya te pasaste de largo, ¿no? Vos querés el último, no querés el none, no querés el... Entonces, básicamente lo que seguramente hicieron en el TP es algo así como mientras que actual tenga siguiente, ¿no? Entonces, mientras que actual tenga siguiente, lo que van a hacer que es actual igual actual punto siguiente. Por supuesto que esto es escribir código C en Python. Siempre van a encontrar una forma en Python de hacerlo un poco mejor. En este caso no sé, pero digo, para que tengan en cuenta. Python tiene un montón de sintaxis
para manejar listas y cosas. En este caso, como la lista la estamos haciendo nosotros, no. Pero digo, ¿sí? Después vamos a ver. El TP tenía un puntero al final. Sí, optativo. Creo que era optativo. Pero no compliquemos ahora el pedo, no tiene sentido. Después si quieren lo agregan. Entonces, básicamente cuando salí del while significa que ya estoy en el último, ¿no? ¿Y qué hago? Digo, actual, punto. Siguiente, que no tenía nada ahí, ahora voy a tener el nuevo elemento, ¿no? Y ya está. O no está. Me faltaría algo. Lista tamaño. Más. No existe más en Python. ¿Sí? Sí existe el más igual a 1. Ahí está. ¿Esto de qué se queja? Ah, nos podemos olvidar del sumar. Esto ya no es un hola mundo, pero no importa. Entonces, ya tenemos el insertar. El obtener, por ejemplo, decimos obtener la posición n, ¿no? Pos. N. Implementemos el obtener y ahora después, después probemos si esto funciona o no. ¿Cómo hacemos un obtener de nuevo? Siempre el primer parámetro es la lista y después el n. ¿Sí? Obtener, teníamos obtener lista. No puse el obtener. Bueno, lista posición, ¿sí? Lista posición. Llamada recursiva. Lo podemos hacer con recursividad si quieren. No sé si tiene sentido, pero se puede. ¿Cómo lo harías recursivo? Porque, digamos, lista no es recursivo. El que es recursivo, si querés, es el nodo. Entonces, recursividad con esto no puedes usar. ¿Qué planteamos? ¿Una función auxiliar? Bueno, ¿sabes qué? Si quieres hacer una función auxiliar, podemos hacer una función auxiliar. Para ilustrar otra de las posibilidades de Python. ¿Cómo llamarías a la función auxiliar? Me viene bien el ejemplo. Hagámoslo recursivo. ¿Obtener mal? ¿Cómo obtener mal? ¿Está mal hacerlo recursivo? No sé. Podemos hacer una función que se llame obtener recursivo. ¿No? Que devuelva un nodo o que devuelva ya directamente el elemento. Hagamos así, como no me responden, una cosa que podemos hacer es declarar funciones adentro de una función. ¿Por qué querés hacer? No sé, bueno. Entonces, acá si yo quisiera hacer obtener recursivo, que lo que va a recibir esto es un nodo y un n, podría hacerlo si quiero, ¿sí? Y el obtener recursivo, ¿qué hace? Dice, por ejemplo, si n es igual a 0, devuelvo nodo.elemento, ¿no? Y si no, puedo hacer return obtener recursivo de nodo.siguiente n-1, ¿no? Y me faltaría una condición que sería, por ejemplo, si llega al final y no hay nodo, devolver, por ejemplo, nada. No había nada en esa posición. Por ejemplo, obtener recursivo nodo siguiente. Y entonces, básicamente, obtener lo que hace es devolver obtener recursivo de lista punto inicio n. Algo así.
¿podría haber puesto esta función afuera? Sí. No sé, como alguien dijo una función auxiliar, dije, podemos, no sé, se puede hacer esto. Ahora hay que ver si esto funciona, porque no sé si funciona. Mira como hacemos siempre en clase, hicimos esto, ¿funciona? No sé. Vamos a probarlo. Vamos a prepararnos para la catástrofe. Entonces, lo que yo quiero hacer es lista igual lista. Como dijimos que creamos un TDA, simplemente usamos el nombre de la clase como función. Eso me crea una lista. Listo. Yo le pregunto, ¿lista qué es? Mira, me dice, lista es un objeto de tipo lista. En el namespace main, no importa, namespaces van a ver en algún momento de su vida. Es una forma de agrupar símbolos básicamente para que no choquen. Entonces yo tengo mi lista creada. Puedo hacer lista.tab. Mira, me dice tengo inicio, insertar, obtener tamaño. Mira. Perfecto. Insertar, por ejemplo. Insertar el 5. ¿Funcionará esto? Insertar el 15, insertar el 10, insertar el 9. Lista.tamaño. 4 elementos. Mira, parece que funciona. Lista.obtener 0, 1, 2. Me debería devolver 10. ¿Funciona? Me devuelve 10. Listo, funciona. ¿Sí? Entonces ya tienen implementada una lista enlazada en Python. ¿Sí? Faltaría el quitar y lo que sea. Pero, a ver, ¿qué diferencias tuvimos? Hicimos lo mismo que en C. Definimos una función lista crear, lista insertar, lista obtener. En el caso de insertar y obtener, las funciones que no son las que crean el TDA, ¿sí? Recibimos como primer parámetro la lista y después los parámetros que yo quiero. Lo mismo que hacíamos acá. Lista insertar tiene la lista y después los parámetros que yo quiero. ¿Sí? Entonces, para invocarlo, la diferencia está en que uso el objeto que tengo, punto, y el nombre del método que quiero invocar. ¿Está bien? Entonces Python sabe, fíjense que yo acá invoqué lista insertar. Che, pero lista insertar recibe dos elementos, Lucas. Recibe lista y el elemento. Está bien, pero como es redundante porque yo ya sé qué objeto lo invocó, ¿sí? Python automáticamente agrega esto que está acá a la izquierda del punto, lo agrega como primer parámetro. ¿Sí? Ya sabe Python. ¿Se entiende esa parte? Pues esa parte es medio, quizás es la única parte que es medio rara para los que vienen de C y trabajaron siempre en C. ¿Sí? ¿Tiene algo de sentido? Bien. Con respecto a esto, primero miremos el constructor. El constructor es especial en el sentido de que yo no puedo hacer lista.inicializar porque no tengo la lista, ¿sí? Entonces, para construir, para invocar ese método init, se usa el nombre de la clase como si fuese una función. Eso lo que hace es que Python me reserve memoria para la lista y me lo pase como parámetro, ¿sí? Entonces, lo que estoy modificando acá es la lista que ya me reservó Python y ahí le puedo asignar los valores que yo quiera a las variables que yo quiera. Dinámicamente, no hace falta que ponga lista va a tener esto y esto y esto porque es todo dinámico. ¿Sí? En el momento dice, mira, hice lista punto tamaño, Python dice, ¿sabes qué? Vamos a agregarle un campo de tamaño. Listo. Lo hace en el momento. Con respecto a esto, ahora que ya está todo claro, cuál es el propósito y cómo funciona esto, en realidad la convención, y esto sí es una convención, ¿sí? Como ven, no están obligados a hacerlo, pero la convención es que el primer parámetro que se le pasa no se llamaría lista en este caso, sino que siempre se llamaría, o nodo acá, siempre se llama self. ¿Sí? Fíjense que puse self y me lo puso de colorcito, es un keyword. Es una convención. ¿Sí? Y siempre que vean código Python lo van a ver como self, como uno mismo, digamos. ¿Sí? Entonces, no se le pone nodo, no se le pone lista, no se le pone self. Yo lo puse como lista para hacer el paralelo con C, ¿sí? Pero fíjense que funciona igual, por eso es una convención. No hace falta que lo hagan, pero es. Si trabajan en Python, van a trabajar con los lineamientos del código, del estilo de código de Python y van a ponerle self, ¿sí? Es lo que se espera. Si uno está leyendo código Python y ve self, ya sabe de qué se trata. Entonces, es como que no es sorpresivo.
Ahí está, ¿sí? Perfecto. ¿Qué más vimos? Vimos que, bueno, vimos cómo hacer bucles, vimos cómo hacer condicionales, vimos cómo definir una función adentro de otra función. Por supuesto que por fuera, yo si acá hago obtener recursivo, me dice, esa función no está definida, no sé de qué me estás hablando. ¿Por qué? Porque esa función está definida acá adentro nada más. O sea, solamente se puede usar dentro de obtener. Por fuera de esta función no existe esta función auxiliar. ¿Sí? Bien, vieron que también no hace falta hacer un lista destruir, porque lista destruir, de nuevo, se encarga Python. Cuando haya que borrar la lista, Python borra la lista, no te preocupes. Python libera la lista, libera los nodos, eso, como les dije, cada tanto tienen el garbage collector que corre de fondo y dice, en el heap tengo todos estos elementos que creó el usuario. Estos no los está usando, los borro. ¿Sí? ¿Cómo saber si los está usando o no? Bueno, varias técnicas. Generalmente se recorre todo el heap y dice, tengo estos punteros no existen más. Entonces yo acá tengo lista, está apuntando a mi lista, está referenciando a mi lista, yo hago lista igual none. No existe nadie más dentro del sistema que tenga el puntero a esta lista, porque yo ya lo borré, ¿sí? Entonces Python puede detectar eso y decir, ¿sabes qué? Este objeto que está en el stack, en el heap, nadie lo está apuntando. Entonces se da cuenta que nadie lo está apuntando y lo borra. ¿Sí? Así es como funciona, pero eso, de nuevo, no es tema de la materia tampoco. Dijo que se puede acceder al tamaño y modificarlo, o escuché mal. No sé de qué estás hablando. El tamaño de la lista. Sí, accedimos al tamaño y por supuesto que se puede modificar por fuera de la lista, lo cual no sé si está bueno. Notarán que cuando lo hicimos en C, nosotros esta estructura la hacíamos privada. ¿Sí? La hacíamos privada, la ocultábamos, era una estructura opaca. En C++ y en otros lenguajes hay mecanismos para que dentro de la clase decir estas cosas son privadas y no puedas acceder. En Python existe algo parecido a eso. Veamos el ejemplo. Parecido. Entonces, hagamos de nuevo la lista. ¿Sí? Hago lista igual lista. Creo otra lista. Lista.insertar 1. Lista.insertar 9. Lista.insertar 13 y no sé, 5. ¿Sí? Tengo mi lista. Lista.tamaño. Me dice tamaño es 4. Ahora digo, mira, lista.tamaño es 10. Si vuelvo a decir que es 10, es 10. No hay problema. Lista.inicio. Ese no, lista inicio es nada. Entonces me dice que tamaño es 10 y si busco, por ejemplo, lista.obtener el primer elemento, no me va a dar nada porque no hay nada, porque yo le pisé la cabeza de la lista, ¿sí? Lo cual no está bueno. ¿No sería peligroso? Sí, yo qué sé. ¿Cómo se hace los simil.o de Python? No existe la compilación, no hay. ¿Cómo los simil.o? No sé a qué te referís con los simil.o. Pero ¿qué le estaba diciendo? Sí. ¿Cómo evitar esto? ¿Cómo evitamos esto? Hay un mecanismo. Si quieren, podemos hacerlo con tamaño nada más. Creo que el mecanismo es básicamente ponerle guión bajo adelante. Si quieren una convención, llámenlo. ¿Sí? Entonces, una vez que yo hago eso, ¿qué va a pasar? Yo voy a decir lista, va a ser igual a lista. Lista.insertar 6, por ejemplo. Y lista.tamaño. No existe porque le cambiaste el nombre. Ah, está bien. Guión bajo. No puedes acceder a tamaño. ¿Sabes qué? No puedes. Entonces, ahora cuando la lista.tab, fíjense que tamaño ya no me aparece más en la lista de cosas que puedo acceder. Entonces, esa sería la forma de decirle, che, esto es privado. No lo muestres. Poniéndole guión bajo. Pero ahí los haces privados, ¿no? Tenés que hacer un guión bajo get. Es. Sí. Siempre va a haber forma de acceder si tenés tiempo y ganas. De hecho, en C++ también. Si vos decís, mira, tengo en C++, tengo esta clase que es privada. O en C también. En C, si vos tenés la estructura opaca y sabés la estructura adentro, podés de alguna forma acceder. Es una chanchada, no lo hagan. Acá lo mismo. Siempre vas a tener forma de acceder.
Incluso en otros lenguajes tenés mecanismos, bueno, acá también mecanismos que se conocen como reflection, donde vos en tiempo de ejecución podés pedirle, decime todos los campos que tiene disponible esto, decime los tipos, lo que sea, ¿sí? Entonces habría que agregar una función que devuelva el tamaño, correcto. Entonces si vos ahora querés el tamaño, como tamaño le pusiste guión bajo, no te queda otra que decirte tamaño de la lista, del self, y esto se devolvería return self.tamaño. ¿Sí? Y ahí volvés a poder acceder al tamaño de la lista, ¿sí? Con tamaño. Cosas que nos quedarían pendientes, que de nuevo, vamos a acotar acá porque ya que tenemos tiempo vamos a hacerlo relajado. Pero cosas que vamos a ver la clase que viene. Insertar. 1, entonces lista punto tamaño, ahora es una función. Estúpido. Claro, estaba devolviendo la. Sí. Ahora sí, está bien. Ahí está. ¿Qué les iba a decir? Ah, sí, cosas que podemos hacer la clase que viene. Podemos ver, por ejemplo, lo siguiente. Yo tengo una lista hecha en una lista nativa de Python. Eso para que lo piensen y vengan la clase que viene. Ah, mira, se puede hacer eso. Tengo una lista en Python, ¿no? Y digo lista.l.append 5, append 6, append 1. Y no hace falta que haga lista.get. ¿Cómo es? L. Hay un get. ¿Cómo es que es? Bueno, no sé si hay un get. Pero básicamente sobrecarga el operador corchete. ¿No? Entonces digo, dame lo que hay en la posición 2. La pregunta es, ¿puedo hacer lo mismo con mi lista? La respuesta es sí se puede hacer. Se puede lograr eso. Si quieren, en la clase que viene vamos a ver cómo lograr eso. Otras cosas que se pueden hacer con la lista nativa de Python. Iterarlas fácilmente. ¿Cómo iteramos una lista? Por ejemplo, si yo digo for elemento in L, que era la lista, decir, bueno, por cada una de estas cosas hace un print de elemento. ¿Sí? Entonces, esto itera la lista. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque la lista de Python es iterable. No hace falta que nosotros implementemos un iterador como lo hicimos para los TDAs, sino que tenemos que implementar un mecanismo por el cual Python pueda iterar la lista. ¿Sí? Y ya automáticamente puedo usar este formato de for con nuestra lista. Yo si hoy en día hago for elemento in lista, que la lista es la lista nuestra, y digo lo mismo, print elemento, me va a sacar cagando, me va diciendo, no es iterable este objeto. ¿Sí? Recuerden que cuando yo le pedí la ayuda del objeto de lista, me dice lista es iterable. ¿Sí? Eso vamos a aprender a hacerlo. No es muy complicado, es bastante sencillo. Cuando vean, así se hace un iterador, mirá qué copado. Van a ver que está bueno. Corchetes, lo iterable. Después podemos ver algunas otras cosas más, como por ejemplo, ¿qué otras cosas? Yo cuando muestro la lista nativa de Python me muestra 561. Cuando muestro mi lista nativa me muestra, eso es un objeto lista en esta dirección de mi memoria. Es una cagada. ¿Puedo hacer que me muestre esto? Sí, puede ser que te muestre eso. También se puede hacer, ¿sí? Sí, bueno, son cosas que podemos ver en la clase que viene sin apuro. ¿Alguien quiere preguntar algo antes de terminar? Esto es tranqui. ¿Marci? Sí, es sobre el TP. Nada que ver, pero sí, dale. Pregúntame. Sí, sí. Para hacer, ¿viste cuando hay que leer un archivo? ¿Cómo hay algo como para separar las comas, digamos? Por ejemplo, tengo el nombre, la inteligencia, fuerza y eso. ¿Hay algo parecido en el Drive, digamos? ¿En el drive? En el drive. En el Drive, sí. De cómo manejar archivos. Sí, eso tiene que haber en el drive de cómo manejar archivos. Y si no, en YouTube también tenés algunos cortitos de cómo manejar eso. Pero si no, como dicen tus compañeros, el split que implementaron en el TP0 justamente era eso. Ya lo implementaron, claro, es justamente eso. Es el split que hicieron en el TP0. Si no tienen de la biblioteca estándar de C, pueden usar
Pueden no usar nunca, por favor, strtalk, ¿sí? Veo algún TP con strtalk y lo mando a reentrega. No, no le voy a decir a los correctores. strtalk, no. Si quieren, también la clase que viene podemos charlar por qué no. Gracias, Andrés, por la pregunta. ¿Por qué no? Si quieren, lo podemos charlar ahora mismo, pero. No. ¿Qué hace? Usa variables globales. Usa variables globales y eso hace que se rompa todo. Por lo que veo, tampoco está en C99, ¿no? strtalk C89. Supongo que está en el 99. Pero básicamente el problema de strtalk, y por eso tuvieron que introducir strtalk-r, es que usa variables globales. Entonces, ese es el problema. Nada más. Después vamos a ver, si quieren la clase que viene, podemos ver, si alguien se acuerda de la clase que viene y me pregunta, podemos hablar de por qué no es strtalk. Pero sí pueden usar, por ejemplo, scanf. Scanf. ¿Sí? Scanf lo pueden usar sin ningún problema. Si quieren leer el archivo con fscanf también pueden. Ponele. Ahí no me decido si ponerle pruebas para romperles el fscanf o no. Pero no lo voy a hacer. Pero el scanf generalmente es una buena opción. Y si no, la otra que pueden usar es... hay una función para buscar la primera ocurrencia del carácter. Que bueno, es básicamente ahorrarse el for. No me acuerdo en este momento. strchr creo que era. ¿No era? Claro, que te dice... Le pasaste el string, le decís buscame el punto y coma. O buscame la coma y te dice en qué posición está. Que no sé si te sirve demasiado, la verdad. Porque el resto del parseo lo harías a mano. Sí, cualquiera de esas opciones menos ese reto que lo puedes usar, sin problema. ¿Qué hace el fscanf? ¿Conoces scanf? Bueno, scanf, como ya sabes, lee de entrada estándar algo formateado. Por ejemplo, decís, léeme un entero de entrada estándar de teclado. ¿Sí? Fscanf es lo mismo, pero en vez de trabajar sobre entrada estándar, trabaja sobre un archivo. ¿Sí? Entonces, man, fscanf, fíjate que recibe. Scanf recibe el string que querés leer, el formato, y después las variables donde querés guardarlo. Fscanf recibe como primer parámetro un archivo, que es el archivo desde donde vas a leer, y después es lo mismo. La otra que les mostré yo, que es scanf, es lo mismo, pero no lee de entrada estándar ni de un archivo, sino que lee desde un string. Entonces, si vos hiciste un getS o un lo que sea, un fgetS para leer una línea y te leíste la línea, agarras esa línea, la pasas acá y lees le das formato con esto, digamos. Simplemente eso. Eso era el F, el printf file, sí. Yo tendría que usarlo sí o sí, el fscanf o el scanf. Si tenés que Porque yo usarlo sí o puse. sí. Sí, porque yo No, hice get y listo. No, ¿get lo mandé qué? así. El archivo, el fget creo que era. ¿Sí? Y lo guardé así. Así nomás. No pasa nada. ¿Qué es así nomás? Porque vos, está bien, fgts te lee una línea, después tenés que buscar las comas y Sí, buscar sí, los sí, bueno, números. puse el split y nada, Como funcionó perfecto. del TP0. Sí, sí. No hay ningún problema, está perfecto. Ah, perfecto. Genial. Perfecto. Bueno, ¿algo más? Genial. Cerremos acá entonces. Entonces acuérdense, la clase que viene, todas estas cosas que les dije, háganme acordar de todas las cosas que vamos a hacer. Háganme acordar del strtalk. Y después, bueno, si surge alguna otra duda del TP o lo que sea, me avisan y lo vemos. Así que bueno. No les voy a decir buen fin de semana porque es martes.